Estábamos terminando con lo del cloro, me parece, ¿no? Sí queda claro de cómo se incorpora el cloro, ¿verdad? En ese sentido, la incorporación del cloro también representa en ese espacio aproximadamente el 65% de los solutos. Ujú. Ahora veríamos la pregunta que hizo su compañero. No recuerdo el nombre, pero alguien dijo, "Y el último mecanismo del cloro". Ok. El último mecanismo del cloro, digamos que la mayoría entraba por la vía paracelular, ¿verdad? Aquí está una célula, aquí está la otra célula, y entonces aquí está la parte luminal, aquí está la parte del plasma, y entonces por la vía paracelular entraba cloro, ya dijimos porque había un gradiente positivo, junto con el cloro entraba sodio también, y junto con esos elementos atraían agua, y entonces se empezaba a recuperar el cloro, sodio y agua en la misma cantidad. Y el otro mecanismo que había mucho del cloro era de que en la parte luminal teníamos un intercambiador que permitía primero la entrada de cloro, la salida de formato, que es también con carga negativa, y luego ese cloro ya incorporado aquí, había un canal, o hay un canal que permite la salida específica de cloro por ese espacio. Esto representa más o menos para la recuperación de iones, porque aquí ya se empezaron a recuperar los iones, se recuperan en la mayoría de los casos aproximadamente el 65% de los iones que tenemos ahí. Y también se recupera aproximadamente, como lo hemos dicho en otro momento, el 65% del agua. Ahora, si me regreso a la pregunta de la glucosa, habíamos dicho que es, digamos, este es el tubo, lo voy a poner aquí, como túbulo contorneado proximal en la porción inicial, o S1, y ese sería el túbulo contorneado proximal en la sección S3. Entonces, ya hemos dicho que en la sección 1, la glucosa entraba junto con el sodio, y aquí metemos la glucosa, y la glucosa después se iba a meter aquí por los GLUT2 y recuperabas la glucosa, ¿verdad? Aquí seguiría el mismo camino, el mismo patrón. Metes sodio, metes glucosa, pero el transportador iba a ser diferente. Entonces preguntaba a unos compañeros, aquí sería el GLUT1. Y entonces preguntaba a uno de sus compañeros, bueno, ¿y qué capacidad? Si decimos que de la glucosa se recupera el 100%, ¿no? Pero será en todos los casos que la glucosa se recupera al 100%. No, no es en todos los casos. Digamos que como este sistema de recuperación de glucosa depende de un transportador, de una proteína, ¿no? Que en este caso sería la SGLT1, ¿no? Que está aquí mediando el paso de la glucosa por el sodio, pues estas tienen un comportamiento de saturación con respecto a la concentración de glucosa. Si vienes aquí, tienes una velocidad máxima y de repente, pum, llegas a un punto en donde ya no puedes recuperar digamos, a pesar de que aumentas glucosa, ya no la puedes recuperar, y en lugar de recuperarla, la vas perdiendo. O sea, esta, digamos, es tu tasa máxima de recuperación de glucosa, o el punto donde tienes tu punto máximo de recuperación, y más allá de ese punto, la glucosa va a empezar a aparecer, pues, en la orina. Va a ser eliminada, esta va a ser ya excretada, porque tu capacidad de incorporación de glucosa fue superada. Aquí la pregunta interesante es saber cuál es este punto máximo de recuperación de glucosa. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Hasta cuánta? Mándeme. Sí, ¿Son los 200 escucho. miligramos? ¿Cuánto? 200. 200.
Casi cerca. La tasa de recuperación, el punto máximo acá es de 220 miligramos por decilitro. Es el valor máximo, pero ya empieza a haber algunos problemas en términos de la recuperación a partir de 180 miligramos por decilitro. Entonces, si tú tienes estos valores, ¿no? Lo más probable es que empiece a aparecer glucosa a nivel de la orina, empieza a presentar esa condición. Obviamente, valores arriba de ese número, pues va a hacer que la glucosa aparezca. Entonces, la tasa de recuperación pues, ya no va a ser del 100%, ¿no? Por supuesto. Ya empieza eh, ya empieza a aparecer glucosa en la parte luminal. O sea, la glucosa, en lugar de irse, de meterse, ¿no? Pues ahora permanece en la parte luminal. Y eso ocasiona muchos problemas, porque entonces, vean, aumentamos la glucosa acá, en la parte luminal. No se está incorporando a nivel plasmático, o sea, ya no tiene la capacidad de poder incorporar la glucosa aquí. ¿Cuál es el problema con esta condición? Bueno, que esto origina que haya un incremento en la presión osmótica en la parte luminal. ¿Cuál es la consecuencia de ello? De que aumente la presión osmótica en la parte luminal. Y estamos hablando ahorita incluso del túbulo contorneado proximal. ¿Cuál sería el problema? Va a extraer agua. Efectivamente, aumenta la diuresis, como dice Marco, y alguien que me lo dijo por audio. Va a hacer que el agua, en lugar de permanecer en la parte plasmática, pues vaya hacia la parte luminal y entonces aumenta la producción de orina porque modificó la presión osmótica. Obviamente, entre más glucosa haya, más presión osmótica va a haber, mayor va a ser la cantidad de agua que va a ser incorporada a la parte luminal. Por eso se Eso forma, los diabéticos. por eso en los diabéticos lo que vas a tener, tú vas a tener una poliuria. ¿Por qué? Pues porque la glucosa está aumentando la presión en la parte luminal y eso hace que el agua sea extraída pues hacia la parte luminal, aumentas el volumen. Y eso, digamos, trae varias consecuencias importantes. Por ejemplo, este aumento de glucosa, si tú mantienes estos valores de glucosa elevados ya en la diabetes, por ejemplo, entonces lo que va a suceder es que esta glucosa, entre las cosas que daña, va a ser a los podocitos. ¿Qué hace con la glucosa en los podocitos? Los manda a apoptosis. Y entonces, ¿se acuerdan cuál era el otro efecto de dañar a los podocitos? ¿Qué hacía Perdía la barrera de... Se dañaba la membrana basal glomerular, efectivamente. Ah, Y entonces ya empiezas a causar un daño en el proceso de filtrado glomerular. Y aparece entonces un daño renal. Y entonces, como es un daño renal causado por la diabetes, ya se considera como una nefropatía diabética. Además de que también, por supuesto, al modificar el volumen de la parte plasmática, ¿no? Pues también va a modificar la tensión arterial. ¿Por qué razón modifica la tensión arterial? Porque acuérdense que la tensión arterial es igual al volumen plasmático por la resistencia periférica total. Y entonces la tensión arterial, cuando tú modificas el volumen, lo elevas o lo disminuyes, pues vas a tener un efecto sobre la tensión arterial, que puede ser hipertensión o puede ser una hipotensión, que es muy frecuente en las personas diabéticas, ¿no? Caer en procesos de hipotensión o hipertensión, aunque la mayoría desarrolla procesos de hipertensión o se vuelven hipertensos también, ¿no? Pero pueden ir para ambos lados con mucha frecuencia a causa de no tener una regulación
de la glucosa que tienen presentes ahí, ¿no? ¿Así queda contestada la pregunta con respecto a la glucosa entonces? Sí. Ok. Muy bien, Eliab. Ahora, nos quedamos en que ya había pasado el filtrado, pasó por el glomérulo pasó por el túbulo contorneado proximal y llegaba a lo que sería el... no, pero me estaba faltando el bicarbonato, ¿verdad? No les dije nada del bicarbonato. Bueno, en el caso del bicarbonato, también va a depender de la resolución de sodio. Aquí está la parte luminal, aquí está el plasma y aquí es el túbulo contorneado proximal. En la parte luminal, hayamos dicho que parte de lo que se filtraba pues era bicarbonato. Y entonces aquí en la célula vamos a tener un transportador que mete sodio y saca hidrogeniones. Cuando esto sale aquí, entonces estos dos se reúnen, ¿no? Y entonces van a formar el ácido carbónico. Y en la membrana aquí va a haber una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Y esta anhidrasa carbónica lo que hace es formar ahora el dióxido de carbono más el agua. Bueno, este dióxido es liposoluble y como la célula tiene menor concentración que la que tiene en la parte luminal, pues entonces el CO2 se mete. Obviamente aquí también va a haber agua, se vuelven a combinar, la anhidrasa carbónica en la parte intracelular los vuelve a formar como, como ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia, nos deja por aquí el hidrogenión y por aquí el bicarbonato. Y este bicarbonato va a salir a la parte plasmática. De tal manera que así se recupera el bicarbonato. ¿Qué cantidad de bicarbonato se recupera de esta manera? Se recupera aproximadamente el 85% del bicarbonato. ¿Alguna pregunta de esto? Y los ¿No? demás de bicarbonato se va para la orina. Ahí va el asunto todavía, ¿no? Porque el resto del bicarbonato, que es el 15%, todavía falta que pase por el túbulo contorneado distal y por el túbulo colector. Pero este bicarbonato tiene un manejo particular en esas áreas, porque dependiendo de la condición ácido-base de nuestro organismo, puede incrementarse la secreción de bicarbonato o puede disminuir la secreción de bicarbonato. O sea, se reabsorbe en un 100%. A partir de este bicarbonato se va a dar el manejo renal junto con los hidrogeniones que tenemos aquí del equilibrio ácido-base. Esto es muy importante. O sea, este mecanismo es muy importante para el mantenimiento del equilibrio ácido, para el mantenimiento de ese equilibrio ácido-base. A nivel, obviamente, a nivel renal. Pero no ocurre en el túbulo contorneado proximal la mayor regulación de esta condición, sino que este equilibrio, la regulación ocurre, como ocurre en muchas otras cosas, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. En estas áreas se da el mecanismo de regulación de el ácido y de la base para que el pH a nivel orgánico se mantenga de manera constante, ¿no? Junto con, bueno, ya entran en equilibrio junto con el mecanismo ventilatorio también, ¿no? O sea, digamos que este sistema
tiene este mecanismo de regulación para el equilibrio ácido-base y el pulmonar tiene otro mecanismo de regulación para el equilibrio ácido-base. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vean, 85% del bicarbonato se recupera en esta posición y el 15% se manda a la continuidad en el viaje por el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado, que es donde se lleva a cabo la regulación del equilibrio ácido-base, pero funciona a partir de con este mismo mecanismo prácticamente, ¿no? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a ver. El filtrado que nosotros generamos aquí es un filtrado isoosmótico, ¿cierto? ¿Cuál es la osmolaridad de este filtrado isoosmótico? ¿Alguien sabe? La osmolaridad de ese filtrado isoosmótico. Era 10. No, esa es la fuerza neta de filtración. ¿Es el mismo que el de la sangre? El mismo de la sangre. ¿Cuál es? De 275 a 295 miliosmoles. Efectivamente. El plasma tiene una osmolaridad aproximadamente de 290 miliosmoles. De tal manera que eso se aproxima, o ya digamos para fines prácticos, se aproxima a 300. Si decimos que es un líquido, el filtrado que tengo aquí es un filtrado isoosmótico, quiere que tiene la misma osmolaridad, ¿no? Entonces la osmolaridad del plasma, que voy a ponerle, osmolaridad del plasma es 300, el filtrado, ¿cuánto tendrá? Pues también 300. Luego, en el proceso de resorción que llevamos a cabo aquí, ¿se acuerdan? Estuvimos reincorporando agua y solutos. ¿En qué porcentaje aproximadamente? En un 65%. O sea que yo metí agua y solutos en la misma proporción. ¿Cuál es la osmolaridad que me quedaría en la parte final del túbulo contorneado proximal? Por aquí voy pasando el líquido, el filtrado, y modifica la osmolaridad hasta el final. Pregunta, ¿modificará la osmolaridad hacia Sí, la ¿no? parte final? ¿Sí o no? Dice que sí, dicen que sí, la mayoría está diciendo que sí. Pues miren, no se modifica la osmolaridad. ¿Por qué no se modifica la osmolaridad? A ver, porque la osmolaridad está dada, un poco para recordar esa condición, la osmolaridad está dada por la presencia de solutos osmóticamente activos en un solvente, que en este caso el solvente pues va a ser agua. Y entonces vean, los solutos y el solvente que entraron aquí tienen esa osmolaridad, pero yo estoy perdiendo de agua y solutos la misma cantidad. Entonces, ¿cómo me deja la solución hacia esta parte final del túbulo contorneado proximal? ¿Con qué osmolaridad? Sí, no Sigue igual. estando exactamente, porque se modificó, se eliminó agua y solutos en la misma proporción. Entonces sigue estando de 300 miliosmoles hacia la parte final del túbulo contorneado proximal. No hay ninguna modificación. Y entonces, cuando llega hacia la parte, digamos, ese sería el segmento S1, ¿no? Luego tenemos el segmento S2 y luego tenemos el segmento S3, el túbulo contorneado, que es la parte final. Cuando llega aquí, pues entonces se da la entrada al siguiente segmento de la nefrona. ¿Cómo se llama el siguiente segmento? Se llama asa de Henle. Y ya como habíamos dicho, el asa de Henle está dividida en dos porciones. La porción de la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estas dos primeras porciones son totalmente
contrarias en términos de lo que hacen o de cómo están constituidas a nivel celular. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el asa de Henle en la rama descendente, la rama que va aquí, la descendente delgada, tiene dos características importantes. Una es impermeable a solutos. ¿Eso qué significa? Significa que no va a permitir el cambio de ningún soluto. No hay manera de que el soluto pueda atravesar por ese espacio. Y por otro lado, es muy permeable a agua. O sea, el agua puede atravesar mucho. Y otro soluto que pueda, y un soluto particularmente importante que puede atravesar aquí es otro que se llama urea. La urea es muy permeable en esa área. Puede entrar y salir con mucha facilidad de esa área. ¿Sale? Por otro lado, la rama ascendente delgada y la delgada y la gruesa, pero particularmente la gruesa, va a ser una rama o unas áreas que son, tienen lo contrario, es permeable a solutos, o sea, puede haber intercambios de solutos, y es impermeable a agua. O sea, son áreas con características totalmente contrarias, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua puede salir, eh, la urea puede entrar, ¿no? Y los solutos, como el sodio, el potasio, cloro, el calcio, todo lo que va aquí en el proceso de filtrado, pues va a mantenerse en la parte luminal. Y esto va a hacer que se modifique de alguna manera la solución. Pero por otro lado, en la rama ascendente gruesa, aquí ya puede empezar a incorporarse los solutos, ¿como cuál? Como sodio, potasio, cloro, incluso calcio, incluso bicarbonato. Todos esos solutos, pero el agua no, el agua permanece dentro. Eso va a traer consecuencias importantes sobre lo que sucede en la asa de Henle. ¿Qué sucede en el asa de Henle? Bueno, lo que sucede en el asa de Henle es que tengo aquí el asa de Henle y eso pasa particularmente en las nefronas que se llaman nefronas medulares, no en las corticales, sino en las nefronas medulares. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta ser que en la parte de la corteza, poner aquí, en la parte de la corteza es muy diferente a la parte medular en términos de la concentración de una molécula que es particularmente importante para lo que sucede aquí en el asa de Henle y que permite que la solución que entró en la parte inicial, en la rama descendente delgada, pues pueda continuar su viaje a través de todo ese espacio. Y es la urea. La urea tiene una concentración diferenciada con un gradiente muy importante en lo que tenemos en la parte de la corteza con respecto a lo que tenemos en la parte medular. En la parte medular, la concentración de urea aproximadamente deberán dar por ahí de los 300 miliosmoles. Y en la parte medular, la concentración de urea es muy alta y puede llegar a tener una presión osmótica aproximadamente de 1400, 1200, 1400 más o menos. Es lo que se maneja para efectos de la concentración de urea. Y esto, en el asa de Henle, tiene un efecto muy importante. ¿Por qué razón? Porque esta urea está en la parte intersticial, conectándose con lo que serían los capilares peritubulares, pero aquí en el asa de Henle los capilares peritubulares ya no se llaman así, sino ahora van a denominarse, ya lo hemos mencionado hace un rato, como basa recta. La basa recta
¿no? Digamos, aquí viene el capilar peritubular. A ver, lo voy a poner aquí. Otro color. Aquí es una proyección del capilar peritubular. Y ese capilar peritubular se transforma más adelante en lo que serían los vasos rectos, que son una especie de proyecciones, así, que van a lo largo de la nefrona, y entonces recuperan lo que es la sangre en esta última posición. Acuérdense que en el capilar peritubular lo que viene transportándose pues es el plasma. Plasma viaja por aquí y viaja por acá, viaja por aquí, viaja por acá, por aquí y por acá, y luego se recupera en esa otra posición, que es ya la parte de salida del plasma, ¿no? Para efectos de solamente dejar académicos, vamos a hacer que los vasos rectos sean solamente alrededor del asa de Henle. Entonces tengo aquí el asa de Henle y alrededor del asa de Henle, fluyendo en sentido contrario, tengo los vasos rectos. Ya sabemos que no es así, pero lo vamos a ubicar de esta manera. Entonces, el flujo en la parte luminal del asa de Henle, pues va en esta dirección. Aquí va en esta dirección. ¿Sale? Pero el flujo de los vasos rectos va en sentido contrario. Ahorita vamos a ver la importancia de esta condición. ¿Sale? Pero resulta ser, y acuérdense las propiedades que hablábamos de las diferentes ramas, ¿no? De si son permeables al agua o solutos, o impermeable al agua y a solutos. Ahora, vean, ¿con qué osmolaridad llegamos a la porción inicial del asa de Henle? 300 miliosmoles. 300 miliosmoles, efectivamente. Aquí tendríamos 300 miliosmoles. Y entonces, pero acuérdense que también aquí hay un gradiente de concentración diferente. 600, 400, dado por la concentración de urea, ¿verdad? En la parte medular. Entonces, aquí va circulando un líquido en la parte de la base recta, va circulando un líquido también que se modifica porque se modifica la osmolaridad del entorno por donde circula. Y entonces vean lo que va pasando. Si yo tengo aquí un líquido en la parte final de la base recta de 300, adyacente a un espacio de 300 miliosmoles, pero que van en sentido contrario, ¿no? Vean, aquí va en dirección hacia abajo, y en la base recta va hacia la parte superior, hacia la parte cortical de la corteza, ¿no? Entonces, van a modificar o van a tener un punto de contacto, pero con diferencias de osmolaridad. ¿Por qué razón? Porque vean, entonces la base recta en una porción anterior, aquí anterior, va a tener una osmolaridad de 400. Mientras que este tubo, vean, en la parte luminal, tiene una menor presión osmótica. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, este espacio con el espacio de la base recta con mayor osmolaridad va a tener un efecto sobre el espacio de menor osmolaridad. Y entonces, ¿qué va a suceder si tengo este espacio con mayor osmolaridad y este espacio con menor osmolaridad? ¿Cuál es el efecto? Se tiene que compensar, entonces va a pasar. Exactamente, tiene que compensarse. Y como esta parte, la parte del capilar, del asa de Henle, es permeable al agua, impermeable a solutos, ¿qué va a suceder entonces? Pues que Aumenta, ¿no? La osmolaridad. el agua que tenemos aquí va a empezar a fluir a este punto. O sea, se transporta agua de la dirección de menor osmolaridad
a la zona de mayor osmolaridad. ¿Sí se dan cuenta? Esta Sí. zona de mayor osmolaridad atrajo agua. Y entonces, al atraer agua, hace que la parte luminal que perdió agua, ahora aumente su concentración de osmolaridad. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque perdió agua. Pero de manera adicional, en ese espacio también se incluyó urea. Entonces, vean, pierde agua y se mete urea. ¿Por qué razón se metió urea? Porque acuérdense que la urea va modificando su concentración y por efecto de concentración, la urea puede atravesar esta membrana para incorporarse a la parte luminal. Y entonces generó un incremento de la osmolaridad en la parte luminal. Mientras que el vaso recto, la base recta, vean, como metió agua, incorporó agua, lo que va a suceder es que cuando sigue su flujo hacia la parte superior, la osmolaridad disminuye. Entonces aquí, la osmolaridad está elevada en 400. Cuando se incorpora agua, se diluye más el soluto, por lo tanto, la osmolaridad va a disminuir también. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Pero ahora vean, acuérdense que estamos en un proceso continuo, ¿no? Este espacio ahora va a fluir hacia abajo y este espacio va a tener, la parte luminal va a fluir hacia abajo y la parte de la base recta va a seguir avanzando hacia la parte superior. Pero entonces, como la osmolaridad tiene un gradiente cuando va de la parte cortical a la parte medular, entonces esto empieza a modificarse. Porque este espacio tiene mayor osmolaridad, ¿verdad? Luego aquí tendríamos 600, luego tendríamos 1000 y luego hacia el final tendríamos 1200 de osmolaridad. Entonces, este espacio que tiene mayor osmolaridad atrae ahora otra vez más agua de aquí. Y eso hace que la osmolaridad de este espacio aumente porque está perdiendo agua. Y luego este espacio con respecto a este espacio, con respecto a ese espacio, también tiene diferencia de osmolaridad. Voy a poner aquí 800 para que sea la diferencia. Y entonces sigue atrayendo agua por diferencia en el gradiente de osmolaridad. Eso hace que la parte luminal en su recorrido vaya incrementando la osmolaridad hasta que llega a un punto máximo que es comparable con el que tenemos en la parte medular. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí sigue atrayendo agua. Y este incremento en la concentración de urea, lo que va a hacer es que la urea se incorpore hacia la parte luminal. Y eso hace que aumente la concentración, la presión osmótica en la parte luminal. Pero eso sucede en la rama descendente delgada. Pero cuando va en sentido contrario, cuando ya llega a la parte de la rama ascendente delgada y a la rama ascendente gruesa, pues resulta ser que aquí se van a empezar a incorporar iones como sodio, cloro y potasio. Y entonces empieza a perder iones, pero el agua permanece constante aquí. Y además también se va modificando el gradiente osmótico de las basas rectas. Y eso hace entonces que cuando va subiendo en la parte interna, ahora se va modificando en sentido contrario el gradiente osmótico de la parte luminal. Y cuando ya termina de pasar por la rama ascendente gruesa, incluso el gradiente osmótico va a ser aproximadamente de 100 en la rama ascendente gruesa. A este comportamiento en la rama, en el asa de Henle, se le llama mecanismo de contracorriente.
ese sistema, esta interacción que ocurre en las nefronas medulares, no las corticales, en las medulares, se le denomina mecanismo de contracorriente. ¿Por qué razón? Porque la parte luminal en el asa de Henle va modificando su gradiente osmótico en sentido contrario, si lo están viendo, si lo va, vean, va de aquí de menor, de la parte superior, de menor presión osmótica a una zona de mayor presión osmótica, mientras que del lado contrario, vean, pasó de una mayor presión osmótica a una menor presión osmótica. Y entonces en eso consiste el mecanismo de contracorriente. Porque se va modificando la presión osmótica a partir de las diferencias en el gradiente osmótico entre esos dos espacios, entre el espacio luminal y el espacio de la base recta. ¿Para qué sirve este mecanismo de contracorriente? Pues este mecanismo sirve para hacer fluir el líquido que fue filtrado en la parte de la asa de Henle nada más. Pero además también sirve para dar un manejo de lo que sería la urea. La urea juega un papel importante en este mecanismo de contracorriente. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿La urea de dónde repetir? dice que se obtiene? La urea se obtiene del ciclo de la urea Ok. a nivel del hígado, y entonces la urea ¿Y, se y en qué va. momento puede ser alterado? Perdón. ¿Cómo? ¿En qué momento puede ser alterado? O sea, que no tenga estos niveles de urea, que no se tenga estos niveles de urea que se necesitan para poder llevar este mecanismo. Porque ve que Es una buena pregunta. Es que regularmente tú vas a producir urea y difícilmente, a menos que te falle la enzima responsable del inicio del ciclo de la urea, entonces digamos que la urea va a estar presente ahí todo el tiempo. Pero si te falla el mecanismo de producción de urea a nivel hepático, que puede ocurrir porque hay una enzima que sí es, digamos, fundamental, que se llama carbomoil sintasa, esa está a nivel hepático, y si ella llegara a fallar, que fallara el ciclo de la urea, pues entonces no tendría su urea para establecer este mecanismo de contracorriente. Oh, ya, gracias. Pero tendría que ser como a partir de esa condición nada más. No, ni siquiera sería por una modificación en la cantidad de proteína que tú estás manejando, por ejemplo. Eso daría lugar a otra condición. A ver, dice, hay una pregunta aquí, déjame ver. ¿Cómo se puede alterar? Entonces cambia la presión osmótica conforme se acerca a la porción medular. Sí, cambia la presión osmótica y disminuye conforme se aleja, cuando va más hacia la parte cortical. Y así se crea un flujo por movimiento de agua y urea, efectivamente. En la rama ascendente la urea va a dejar de introducirse, más bien se mantiene la urea en esa posición. Aquí, digamos que lo que va, para el movimiento de